Bienvenidos a esta capacitación sobre inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. En este capítulo vamos a hablar sobre las emisiones del sector residuos, el cual comprende la disposición y tratamiento de aquellos residuos, tanto sólidos como líquidos, provenientes de centros urbanos, así como aquellos generados por la industria. Para conocer los principales pasos para realizar un inventario para este sector, realizaremos un recorrido por los siguientes temas. Primero describiremos brevemente las guías metodológicas utilizadas para realizar inventarios a escala nacional. En segundo lugar, conoceremos cuáles son las fuentes que emiten gases de efecto invernadero en el sector residuos. Luego, realizaremos un ejercicio para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de la disposición y tratamiento de residuos. Y por último, realizaremos un repaso de conceptos. Antes de empezar, recordemos para qué sirve realizar un inventario de gases de efecto invernadero. El inventario permite conocer los sectores o actividades de mayor emisión de gases de efecto invernadero, así como de absorción de estos gases, en una escala espacial y temporal determinada. Sirve como base para diseñar estrategias y acciones de mitigación y para monitorear su desempeño en el tiempo. En Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es el responsable de elaborar cada 2 años los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. En esta capacitación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero producto de las actividades desarrolladas en el territorio argentino para el año 2014. Ahora comenzaremos por conocer las guías metodológicas utilizadas para inventarios a escala nacional. Los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero se realizan de acuerdo a las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, también conocido como IPCC de acuerdo a sus siglas en inglés. El IPCC es un órgano técnico perteneciente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de la cual Argentina es parte. Las directrices del IPCC estandarizan un modo de cálculo de emisiones a fin de que los inventarios de gases de efecto invernadero de todos los países, que son parte de la Convención, puedan ser comparables. Las directrices brindan orientación para contabilizar gases de efecto invernadero considerando los siguientes sectores: energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, y residuos. Las directrices del IPCC, que fueron elaboradas en 1996 y actualizadas en 2006, contienen 5 volúmenes, uno para cada sector, que son los volúmenes de 2 a 5, y uno para la orientación general aplicable a todos los sectores, que es el volumen 1. Como vemos, el volumen 5 corresponde al sector desechos, como lo denomina el IPCC, o residuos, como lo llamamos en nuestro país. Cabe destacar que el IPCC utiliza la palabra desechos cuando se refiere tanto al sector en su conjunto, como así también utiliza esta palabra para referirse a los residuos sólidos urbanos. Las directrices son de acceso libre y gratuito y se pueden descargar de la web oficial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. De acuerdo a los datos de 2014 del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Argentina, el aporte del sector residuos representa un 4% de las emisiones totales. Como vemos, su peso relativo es menor respecto de otros sectores, pero no por ello menos importante. Gestionar los residuos adecuadamente permite no solo reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sino que se generan múltiples beneficios sociales y ambientales, que mejoran la calidad de vida de los habitantes. La serie histórica del sector residuos permite observar un incremento de las emisiones desde el año 1990, acorde a la tendencia poblacional, a las condiciones socioeconómicas crecientes y a los patrones de producción y consumo. En este sentido, las emisiones reportadas para el sector residuos en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Argentina del año 2014 son de 14 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente e incluye 3 tipos de gases de efecto invernadero: emisiones de metano que se generan por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos urbanos y en los efluentes domiciliarios e industriales; emisiones de óxido nitroso producidas por la descarga de efluentes domiciliarios; y emisiones de dióxido de carbono por la incineración de residuos. Tal como explicamos en capítulos previos, las emisiones totales del sector se expresan en unidades de dióxido de carbono equivalente. De esta forma, unifica los diferentes potenciales de calentamiento global de cada gas de efecto invernadero para hacerlos comparables. El primer paso metodológico para el cálculo de las emisiones del sector residuos es la identificación de las fuentes de emisión. Para identificar las fuentes de emisión se debe considerar
el tipo de residuos, el tipo de tratamiento y el tipo de disposición de residuos. Según las directrices del IPCC, las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero asociadas a la disposición y tratamiento de residuos se clasifican con las siguientes denominaciones. 4A corresponde a la disposición de residuos sólidos. 4B corresponde al tratamiento biológico de los residuos sólidos. 4C a la incineración de residuos. Y por último, 4D corresponde al tratamiento y eliminación de aguas residuales. Analizaremos a continuación cada uno de los 4 tipos de fuentes mencionadas. Comenzaremos con la 4A. En la eliminación o disposición de residuos sólidos se generan emisiones de gas metano debido a la descomposición microbiana de la materia orgánica, en ausencia de oxígeno. La cantidad de metano producido dependerá principalmente de la cantidad de oxígeno presente, el cual varía según se trate de un sitio gestionado o un sitio no gestionado. En el inventario nacional podemos observar que las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de esta fuente representan el 2% del total de emisiones totales del país y el 49% de las emisiones del sector residuos. 4B. Tratamiento biológico de los residuos sólidos. Incluye la preparación de abono orgánico, compost, a partir de residuos. También considera la generación de biogás a partir de la digestión anaeróbica de los residuos orgánicos que se produce en ausencia de oxígeno, y si la temperatura, el contenido de humedad y el pH se mantienen cercanos a los valores óptimos. Por otra parte, se debe considerar que el biogás, metano generado en el proceso de digestión anaeróbica, puede utilizarse, por ejemplo, en una instalación o industria para producir calor y o electricidad, por lo cual el reporte de las emisiones del proceso se realiza en el sector energía. 4C. Incineración de residuos. Esta fuente de gases de efecto invernadero se origina en el proceso de combustión. La cantidad de emisiones generada dependerá en este caso de las condiciones en las cuales se realiza la combustión, que puede ser en una instalación controlada o a cielo abierto. Veamos algunas consideraciones. Cuando el calor proveniente de la combustión de residuos se aprovecha como energía, en instalaciones de incineración, las emisiones se reportan en el sector energía. Cuando el origen de los residuos es agrícola y estos se incineran, las emisiones se reportan en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. A nivel nacional, la fuente de incineración de residuos representa el 0,2% del sector residuos. 4D. Emisiones asociadas al tratamiento y eliminación de aguas residuales. Estas emisiones se producen por la descomposición anaeróbica de materia orgánica en instalaciones de agua cloacal, urbanas, domésticas o domiciliarias y en instalaciones de aguas residuales industriales con alto contenido de materia orgánica. En la Argentina, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al tratamiento de aguas residuales industriales representan el 1% del total de las emisiones a nivel nacional. Para el caso de las aguas residuales domésticas, también representan el 1% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Argentina. En conjunto, esta fuente de aguas residuales, tanto industriales como domésticas, representan el 50,8% de las emisiones del sector residuos. ¿Cómo se calculan las emisiones? Como primer paso, se identifican las fuentes de emisión señaladas anteriormente, que se presentan dentro de los límites donde se realiza el inventario, por ejemplo, de una provincia. Luego, considerando la metodología de cálculo provista por las directrices del IPCC, se identifican los datos asociados a la fuente de emisión, es decir, los datos de actividad necesarios para el cálculo. Por último, se identifican los factores de emisión asociados a cada una de las fuentes que fueran relevadas. De manera simplificada, podemos decir que para calcular emisiones provenientes de las diversas fuentes del sector, debemos asociar factores de emisión a los datos de actividad de cada fuente. A continuación, realizaremos un ejercicio práctico. Consideraremos como fuente de emisión la disposición de residuos sólidos de un municipio pequeño que genera 3.650 toneladas de residuos sólidos urbanos al año. La municipalidad, como autoridad local, recolecta los residuos y los dispone en tierra, es decir, un basural a cielo abierto. Para el cálculo se requieren datos de cantidad y la caracterización de los residuos y datos y caracterización del sitio de disposición. En el ejemplo consideraremos la siguiente composición de los residuos del municipio: papel y cartón,
13,7%, textiles 2,6%, desechos de alimentos 43,8%, madera 4,7%, no degradables 35,2%. El sitio de disposición, como mencionamos, se trata de un sitio no gestionado a cielo abierto. Según las directrices del IPCC, para estimar las emisiones de metano provenientes de los sitios de eliminación de desechos sólidos, debemos basarnos en el método de descomposición de primer orden. Este método considera la hipótesis de que el componente orgánico degradable de los desechos se descompone lentamente a lo largo de unas pocas décadas. Para el caso bajo análisis, consideraremos la disposición de residuos durante un solo año. Veamos la fórmula para el cálculo. En ella podemos observar términos correspondientes a datos de actividad y datos que permiten asignar factores de emisión de metano a los residuos o sitios de disposición. DDOCM, sigla que proviene del inglés, es decir, la cantidad de carbono orgánico disuelto degradable, valor que determinan las emisiones de metano, es igual a W, ya que se utiliza por el vocablo inglés waste, que define la cantidad de residuos depositados, multiplicado por carbono orgánico degradable, o DOC, por su sigla en inglés, multiplicado por la fracción de carbono orgánico degradable que se descompone, o DOCF, por factor de corrección de metano, que refleja la cantidad de metano que se puede liberar, dependiendo de las características del sitio de disposición final, MCF por su sigla en inglés. La cantidad de residuos y su composición son datos de actividad necesarios para la determinación de las emisiones de gases de efecto invernadero de los desechos sólidos. Los diferentes tipos de residuos contienen diferentes cantidades de carbono orgánico degradable. Para determinar la cantidad de carbono orgánico degradable, DOC en la fórmula, que contienen los diferentes tipos de residuos que se generan en el municipio del ejemplo, utilizaremos los datos que ofrece la guía. Se multiplican los porcentajes sugeridos en la tabla por las cantidades de residuos según tipo. Por ejemplo, en la tabla se indica que un 40% del peso en húmedo del papel y cartón es carbono orgánico degradable. Para los residuos de alimentos, se considera que tienen un 15% de su peso húmedo de carbono orgánico degradable. De esta forma, se obtiene el contenido de carbono orgánico degradable para el total de los residuos del municipio, equivalente a 536 toneladas. La fórmula para el cálculo considera que el 50% de la fracción de carbono orgánico degradable se descompone, por lo que en la fórmula utilizamos 0,5. El tipo de sitio de disposición final debe considerarse como otro dato en el cálculo. Teniendo en cuenta el tipo de sitio, la guía asigna un factor de corrección de metano. Este factor supone que los sitios no gestionados producen menos metano que los sitios anaeróbicos gestionados. Esto se debe a la mayor presencia de oxígeno favorecido por la menor profundidad y compactación. Teniendo en cuenta el ejemplo, el factor de corrección de metano asignado, por tratarse de un basural a cielo abierto, es 0,4. Se obtiene como resultado que la cantidad de carbono orgánico disuelto degradable es de 107 toneladas. Ahora bien, para obtener la cantidad de metano emitida, se tiene que multiplicar la cantidad de carbono orgánico disuelto degradable que calculamos por la fracción de metano contenido en el gas generado en el vertedero y por el cociente de pesos moleculares de metano y carbono, dando como resultado un total de 71 toneladas de metano. Estas toneladas de metano se generan a partir de la descomposición total de los residuos depositados durante un solo año. Aplicando el método de descomposición de primer orden, se obtiene la generación de metano acumulado anualmente y la cantidad de carbono remanente en el residuo a lo largo de 50 años. Repasemos ahora algunos conceptos importantes. En este capítulo identificamos cuáles son las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero dentro del sector residuos. Este sector emitió 14 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera en el año 2014, representando el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. La principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero dentro del sector es el tratamiento de aguas residuales, 50,8%, seguida por la eliminación o disposición de residuos sólidos, 49%, y en menor proporción las emisiones asociadas a la incineración de residuos, 0,2%. El volumen 5 de las directrices del IPCC 2006
detalla los pasos metodológicos para realizar un inventario para el sector residuos. Allí encontrarás fórmulas, valores de referencia y factores de emisión para los cálculos. Recordá que un inventario de gases de efecto invernadero es una fuente confiable para tomar decisiones informadas y efectivas frente al cambio climático.